Quiero predicar un mensaje que le he titulado Los beneficios de la cena del Señor. Diga, los beneficios de la cena del Señor. Pero antes de comenzar quiero hacerle un recuento de algunas cosas y episodios que la Biblia nos enseña y que marca una dirección hacia lo que hoy usted y yo tenemos y participamos. ¿Ok? Quiero comenzar en Hebreos capítulo 8, verso 8. Dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Préstale atención a estas líneas. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ello, dice el Señor. En este verso nos explica entonces de que Dios en su corazón siempre deseó tener una comunión con el pueblo, con su creación, viendo de que su creación rebelde se alejaba de él. Él propuso tener un vínculo. A ese vínculo hoy puedo yo llamarle pacto. Una relación que él propone, un contrato que él establece para beneficio al hombre, para beneficio a la humanidad. Y dice las Escrituras que es un nuevo pacto diferente a un pacto anterior o un pacto antiguo. Ese pacto antiguo dice que lo hizo cuando sacó a los israelitas de Egipto, de tierra de esclavitud. Pero también hace énfasis las Escrituras y dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice las Escrituras. Así que eso nos evidencia de que Dios quiere estar pendiente de cada uno de nosotros, que si guardamos sus estatutos, sus mandamientos y si permanecemos en el pacto que Dios nos brinda, un pacto que es sobre el antiguo, un pacto mayor, con beneficios mejores y mayores, un pacto que por supuesto en la vida de Jesús hace existencia en la humanidad. Porque en tiempos antiguos se sacrificaban animales, se hacían ritos religiosos para acercarse a Dios y para agradar a Dios. El hombre sabía que estaba o tenía una distancia con Dios. Por lo tanto, las leyes de Moisés establecían ciertos ritos religiosos para acercarse a Dios. En la vida de Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, vemos entonces simplificada, con un solo acto, con un solo sacrificio, todos esos ritos religiosos se consumen en la vida, en la persona de Cristo. Como dice las Escrituras en Romanos y también Hebreos, un solo acto, un solo sacrificio Dios hace a través de su Hijo. Y usted y yo entramos en un tiempo de gracia donde ya esos ritos, ya esos sacrificios de animales ya no lo hacemos, porque ya Jesús entró, como dice las Escrituras, no en templo humano, sino el templo llamado el cielo. Así lo dice las Escrituras. ¿Para qué? Para beneficio tuyo y mío. Hoy en día tenemos ese nuevo pacto, tenemos esa vida en Cristo, o esa vida de Cristo en nosotros. Pero lamentablemente muchos cristianos no aprovechan los beneficios de ese nuevo pacto que Jesús establece con nosotros, o que Dios establece con nosotros. El plan de Dios para la humanidad, cuando Dios crea al hombre, contempla o está inmersa la familia de la tierra. Desde el mismo momento en que Dios le dijo a Adán, escuche bien, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, estaba incluyendo a la familia. Dios es un Dios y Él se revela como Padre. Por eso es que no me extraña, ¿ok? Porque Dios ama tu familia, Dios ama tu casa, porque Él es un Padre. Diga conmigo: Dios ama mi casa. Diga: Dios ama mi familia, porque mi Dios es un Padre bueno. Aunque en tiempos antiguos, y todavía los hay por supuesto, algunas familias se portaron mal con Dios y se alejaron de Dios. Pero si ellos
cambiaban y abrazaran su amor, Dios, por supuesto, tenía la buena disposición de salvarlos a todos y bendecirlos a todos. Pero por causa del pecado, las primeras familias de la tierra, Dios toma una decisión de destruirlas. Pero vemos ahora la misericordia de Dios en el libro de Génesis, cuando Dios llama a Noé y a su familia para una nueva oportunidad de salvación, pidiéndole que construya un arca. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, la salvación de una familia o de esa familia era a través de un instrumento hecho de madera. ¿Ok? No es diferente cuando usted y yo gozamos de la salvación, cuando Jesús nos propicia esa salvación a través de un instrumento de madera también, llamado cruz. ¿Ok? En tiempos antiguos, Dios le dice a Noé, construye un arca. En Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por favor escúchenme: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía. Con temor preparó el arca en su casa, para que su casa se salvase. Fue un instrumento, como dije yo, que Dios usó, que Dios ordenó, que Dios le pidió a Noé que le hiciera para salvar a su familia. Por supuesto, Dios ahí muestra su misericordia con la raza humana. Lamentablemente, como dije, la humanidad le dio la espalda a Dios. Pero los planes de Dios siempre fue salvar tu vida, y no solamente la tuya, sino todos aquellos seres queridos que te rodean. Así que la bendición o la salvación de Dios, aunque es personal, pero no es mezquina. ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios quiere salvarte a ti y salvar a tu casa. Así de sencillo. Dios quiere bendecir las familias de la tierra. Dios quiere rescatar la humanidad. La invitación que Dios hace, sorprendentemente lo hace al padre de familia, o el padre de esa familia que fue Noé. Él le dice en Génesis: entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Ahí nos muestra Dios que Dios quiere no solamente salvar al hombre de Dios, sino también a la familia del hombre de Dios. No solamente quiere salvar al siervo, sino también a la familia del siervo también Dios quiere salvar. ¿Alguien dice amén a eso? Así que cuando Noé obedientemente hizo lo que Dios le pidió, fueron salvados la familia, dice Pedro, por aguas. Dice Pedro, ¿ok? ¿Quiénes eran esta familia? Pues Noé y su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las mujeres de cada uno de ellos. Así que Dios, tomando la iniciativa de salvar, de bendecir, proteger a su siervo, también quiere bendecir y proteger la familia de su siervo. ¿Alguien dice amén a eso? Así que puedo yo entonces determinar o ampliar esto, de que la salvación de Dios que nos ofrece no es mezquina, siempre es amplia. La naturaleza de la bendición de Dios tiene que ver con su carácter. Por eso Él se presenta como un padre que ama a sus hijos, un padre que desea bendecir a tu familia. Yo no sé si usted se alegra por eso. Okay. Diga: Dios quiere bendecir mi casa. Gloria a Dios. Aunque algún integrante de tu familia rehúse su salvación, rehúse su bendición, no obstante, Él, como buen padre, establece un contrato o convenio para tu familia. Ok, quiero establecer un pacto contigo. Aquí están mis términos. ¿Quieres mis beneficios? Usted elija, o los integrantes de la casa elige
si quieren los beneficios, si quieren tener contrato con Dios, si quieren entrar en pacto con Dios. Y Dios le dice a la familia o a los integrantes de la familia: sean mis hijos. Si ustedes son mis hijos y guardas mis mandamientos y guardas mis estatutos, yo los bendeciré, yo los sanaré, yo los prosperaré. Ustedes serán beneficiados. ¿Hay alguien acá que quiere ser beneficiado? ¿Hay alguien acá que quiere tener a Dios o desean tener a Dios de su lado? Aleluya. Yo no sé tú, pero yo quisiera que toda mi casa, o que Dios estuviera en toda mi casa y no el diablo. ¿Alguien me está escuchando? Lo mismo hizo Dios con Abraham. Sorprendentemente, Dios llama a otro hombre y proféticamente, por fe, Dios habla con Abraham como si fuese un padre, aunque Abraham no era un padre natural, pero por fe o por esa condición profética de Dios, Dios lo llama, cambia su nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de mucha gente. Así que por fe Dios llama a otro sacerdote, Dios llama a otro cabeza de hogar y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Impresionantemente, eso me enseña a mí de que el hombre en el hogar juega un papel muy importante en la casa. El hombre o el sacerdote juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham y Dios le declara una promesa y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? La promesa de Dios a Abraham incluía la bendición de todas las familias de la tierra. Por eso es que tu casa es bendita, tu casa está bendecida. Habrá un sacerdote en esta iglesia que se levante como Abraham, que responda al llamado de Abraham y diga: Señor, yo recibo y yo tomo los beneficios de tu promesa. Yo recibo tu promesa porque tú dijiste que serán benditas, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por supuesto, Abraham no pudo hacer o no pudo haber cumplido este propósito sin Sara. Estamos bien, ¿verdad? Por eso es que en Génesis 17 Dios le habla y le dice: mas yo estableceré mi pacto. Aquí habla pacto otra vez la Biblia, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios deseando bendecir a las familias de la tierra. Sorprendentemente, escucha, Dios le habla a un hombre que no tenía familia, a un hombre que no tenía hijos, solamente a su esposa. Así que hombres de Dios, amen a sus mujeres, sean fieles a sus mujeres. Gloria a Dios. Porque Abraham no pudo haber cumplido el propósito que Dios le había prescrito si no tuviese Sara a su lado. ¿Alguien está escuchando eso? Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esto me enseña a mí que la unión entre tu esposa y tú produce sueños, producen éxito, produce conquista. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando? ¿Ok? El hecho de que tú te cases con alguien, o el hecho de que esté con tu esposa, Dios ve ese pacto que tú hiciste con ella y Dios lo bendice. Y de la misma manera que Dios le dice a Abraham: a través de Sara te daré tu bendición, a través de Sara voy a responder todas las promesas que tú has escuchado de mi boca. Por eso, siervos de Dios, cuiden a su esposa, amen a su esposa, séanle fiel a su esposa, porque Dios quiere también usar a tu Sara. Dios quiere bendecirte a través de tu Sara.
¿Alguien dice amén a eso? Allí Dios promovió un pacto con un hombre llamado Abraham, donde promete bendecirlo. Abraham y Sara aferrados por fe al pacto con la promesa de Isaac. Vemos anteriormente en Hebreo que también dice que por fe Noé también recibió los beneficios de esa bendición. Ahora vemos acá también que por fe Abraham y Sara se aferró a la promesa de Dios para recibir a Isaac. Ahora, escuche bien esto que quiero decirle. Pero aún el sobrino de Abraham, llamado Lot, aunque vivía en tierra de maldad, fue beneficiado por la intercesión del patriarca Abraham. ¿Alguien me está escuchando? Dándole también Dios la oportunidad de escapar con su familia entera de un juicio atroz que Dios iba a efectuar. El patriarca se puso delante de Dios y delante de esa nación y se puso a interceder a favor de ellos. No obstante, la Biblia dice que dentro de esa nación habitaba un sobrino de él. Y como Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a ti, será bendita toda la familia de la tierra. Escucha bien. Y como dije al principio, aunque haya integrantes en la casa que aceptan o rehúsan su bendición, pero el pacto de Dios es tan abierto para bendecirte a ti y bendecir a toda tu casa. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Quizás Lot no tenía la consagración de Abraham. Quizás Lot no tenía la comunión que tenía Abraham con Dios. Quizás Lot no tenía esa vida que tenía Abraham. Pero la vida que tenía Abraham alcanzó, escucha, para bendecir o beneficiar a su sobrino Lot. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, ¿alguien sabe para dónde voy? Gloria a Dios. Aleluya. Allí Dios promueve un pacto con un hombre. Bendice entonces a Lot, ok, aunque vivían en tierra de maldad. Y cuando Dios le dio su promesa, le habló y dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios esperaba que Abraham, escuche bien, fuera el que enseñaría el camino de la fe a los hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué es lo que Dios espera de ti, sacerdote de Dios, hombre de Dios? De que fueses tú el que enseñe a tus hijos a andar por el camino de la fe. Que enseñe tú a guardar, a que tus hijos guarden las promesas y guarden el pacto. Dice también, ok, voy a través de la historia. Después sigue Dios con Isaac, y Dios incluye a su esposa Rebeca en el proceso, en el programa de Dios. De esta unión nace Jacob. Jacob llegó a tener 12 hijos, entre ellos José, el soñador. ¿Alguien se acuerda de la historia? De ahí en adelante, la familia o los israelitas se van a Egipto, ok, y llegan a ser cautivos o esclavos de esa nación. Ahora, la noche que los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud, la sangre de los corderos se aplicó, porque Dios le ordena a Moisés que le enseñase o que le dijera a las familias de Israel que el ángel de la muerte enviado por Dios iba a pasar para matar a los primogénitos, pero que si ellos entraban en casa y aplicaban la sangre del cordero y comían en familia el cordero, el ángel de la muerte no iba a tocar su casa. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, esto era la forma en que Dios volvía a salvar a la familia de Israel, a través de un cordero, comerlo en familia, aplicar la sangre. Eso hizo que la familia de Israel no perecieran, sino que fuesen salvas. Vuelve Dios a tomar la iniciativa para salvar y a liberar todo un pueblo, a miles de familias, a través
del compartir el cordero o a través de comer el cordero, ¿ok? Que no es otra cosa, como usted y yo sabemos ahora, que eso simboliza el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos libera de la esclavitud del pecado, y su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Ahora, pero en aquellos tiempos, Dios mostrando su amor, los beneficios de su amor a través de un cordero, a través de un cordero, para que las familias fuesen salvadas y que el ángel de la muerte no tocase sus casas. Ahora, Dios a través de la Biblia da señales de su plan salvador a las familias. En Josué capítulo 2 verso 18, para aquellas mujeres que dicen: ajá, pero yo no tengo el marido. Aquí Dios te regala un verso para ti, mujer. En Josué capítulo 2 verso 18, cuando Josué envía los espías para reconocer la ciudad de Jericó, ellos se dan cuenta que son perseguidos y entran a una torre, entran a una casa de una mujer, creo que se llamaba Rahab, ok, y Rahab lo esconde. Pero dice el verso 2, el capítulo 2 verso 18: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre. La mujer tomando la iniciativa, la mujer intercediendo por su familia. Dice acá: reunirá en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Porque cuando a ella se le informa del plan de Josué para ir a destruir a Jericó, ella dice: yo también voy a perecer, yo y toda mi casa, yo y toda mi familia. Y entonces ella hace un negocio o llega a un acuerdo, un convenio, un contrato, un pacto, escucha, con estos dos espías. Y ahí está reflejado. Cuelga este cordón de grana, que significa un cordón rojo, ¿ok? Todos sabemos hoy en día que era una tipología de la sangre de Cristo. ¿Alguien me está escuchando? En el capítulo 6 verso 22 dice: después de que esta ramera no era judía, no venía del pueblo de Israel, ramera, ok, esconde a los espías, llegan a este acuerdo. Más dice en el verso 22, capítulo 6: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera, enfatiza el verso, y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. ¿Alguien escuchó eso? Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron, agárrate los pantalones acá, a toda su parentela, y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Aquí veo otro beneficio del pacto, otros beneficios o la misericordia de Dios a través de la sangre, porque fue a través de la sangre o a través de la fe que esta mujer, siendo ramera, colocó en el cordón o en la sangre. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Una mujer ramera puso su fe en la sangre de Cristo y fue salva ella y toda su casa, el padre, la madre
y toda. No sé tú, pero en mi Biblia dice y toda su parentela. Así que yo estoy acá para decirte, mujer y hombre, que coloquemos nuestra fe en la sangre del Cordero, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén a eso? Pero pastor, usted no se da cuenta en qué condición está mi familia. Usted no se da cuenta en qué condición de pecado vive mi papá y mi mamá. Escucha, Dios quiere bendecir tu casa y tú eres la garantía de tu casa. Así que cree en el nombre de Jesús. Cree. Es que mis hijos se perdieron. Mis hijos estaban en la iglesia, sirviendo en la iglesia, y ahora no está. Pero estás tú. Sigue creyendo, sigue poniendo fe en la sangre, sigue creyéndole a Dios de que ese sacrificio, escucha bien, alcanzará a toda tu familia. ¿Alguien dice amén a eso? Wow. Aquí veo entonces una mujer que no fue un hombre o no fue el padre de familia, sino que fue una mujer. Eso me enseña entonces a mí en el mundo espiritual de que el sacerdote de la casa no simplemente no es un hombre, sino aquel que asume su llamado, aquel que asume la posición. ¿Alguien dice amén a eso? Así que mujer, no te menosprecie, no te socave, escucha bien, porque no estás casada o no tienes a papá o no tienes a tu marido. Escucha, pero tienes la revelación de que puedes ponerte en una posición e interceder, orar y creer por toda tu casa. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? En Hebreos 11:31 dice: por la fe esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes. O sea, yo puedo decir que esta mujer se convirtió porque puso fe en la sangre. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Si Dios otorgaba beneficio, perdón y misericordia a aquellos que hacían sacrificios de animales y derramamiento de sangre de animales, y vemos que ahora Hebreo dice que por fe de esta mujer, cuando puso su fe en un cordón, puso su fe en un cordón. Por supuesto, tipológicamente hablamos y entendemos que ese cordón era la sangre. Pero si aún Dios traía beneficio a todas estas cosas, que no era realmente la sangre de Cristo, ahora cuánto más la sangre de Cristo sobre tu vida puede traer sanidad, puede traer bendición, puede traer liberación a ti y a tu casa. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? ¿Alguien le da las gracias a Jesús por su sangre? Dele gracias a Jesús por su sangre. Si solo eran símbolos que protegieron a las familias. Wow. Entendamos algo. Fue por fe, sí. Por fe, dice Hebreo, que también Noé entró al arca. Así que cuando tú vayas a participar de la Santa Cena hoy, no mires el pan, no mires el vino, mira el cuerpo y mira la sangre por fe. Gloria a Dios. Si esta mujer pudo salvarse ella y su casa con esas cosas que eran símbolos, cuánto más la sangre de Cristo. Gracias a Dios por su sangre que hoy está sobre nosotros. Por eso la Biblia no se equivoca con los beneficios redentores de Cristo con su sangre. Son nuestros, diga conmigo, son míos a través de creer y confesar, a través de creer y hablar. Dice 2 Corintios 4: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos,
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Alguien me está escuchando? Así que esta es la fórmula para el día de hoy. Esta es la fórmula para el tiempo presente. No vamos a sacrificar a animales, no vamos a derramar sangre, sino que vamos a aplicar la sangre en nosotros a través de la fe. Por supuesto, somos obedientes al mandamiento de Jesús, ¿ok? Participando de la cena del Señor o de la Santa Cena, comiendo el pan, tomando el vino, es algo que está establecido, es algo que está ordenado, y como hijos obedientes lo hacemos. Pero sobre esa obediencia está la revelación de tu fe, creyendo de que esa sangre viene sobre ti y te limpia de todas tus enfermedades, de que esa sangre, yo no sé tú, pero mi fe alcanza para mi familia que están en La Guaira, para mi familia que están en Mérida, para mi familia que están en Caracas. No sé la tuya, pero mi fe alcanza para eso. Pero pastor, ellos no están en comunión, pero yo sí estoy en comunión. Y mis ojos verán que por fe, así como las historias que le estoy hablando, por fe, mis ojos verán que Dios alcanzará toda mi casa en el nombre de Jesús. ¿O no dice la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. O sea, es creer y confesar. Es creer y confesar. Así que la fe que usted trae produce beneficios en la sangre. En la sangre, ¿ok? No es un sentimiento mudo. Tienes que confesarla, tienes que hablarla, tienes que declararla, ¿ok? Dice la Biblia que se cree con el corazón para justicia, pero también se confiesa con la boca para salvación. Y si eso aplica a mí, ¿por qué no puede aplicar con mi hermano? Oh, eso pasó por encima. Por eso no podemos dejar de predicar este hermoso evangelio a nuestra familia. No podemos dejar de compartir, escucha, a Jesús en la familia. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan y Dios ordenó que comiesen el pan en familia. ¿Alguien me está escuchando? Ahora diga, ¿es por fe? Hoy no vengo a emocionarte, hoy vengo a darte una clase de historia, no sé, pero te conviene, ¿ok? Diga, ¿es por fe? ¿Se acuerda de Pablo y Sila en la cárcel? También Dios en ese verso nos muestra la salvación por fe. Aleluya. Cuando les habla al carcelero de Filipo, dice las escrituras, diciéndole a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos teólogos que dicen, no, esa es una promesa solamente para él y para su casa. Pero yo no sé tú, te estoy trayendo muchos versos y te estoy enseñando que Dios no solamente te ama a ti, no solamente te quiere salvar a ti, sino también quiere salvar tu familia, quiere salvar tu casa. Así que todo este asunto es por fe. Si usted no cree esto, pues haya usted. Pero si usted lo abraza por fe, entonces, ¿quién es capaz de decirte a ti que no crea por la salvación de tu familia? ¿Quién? Sino que tú estás creyendo, tú estás de rodillas, tú estás intercediendo, tú estás compartiendo a Jesús, tú estás hablándole a Jesús y tú estás creyendo por toda tu casa. ¿Alguien dice amén a eso?
Por lo tanto, creemos de todo corazón que nuestros seres queridos deben estar dentro del plan de salvación de Dios. El plan de salvación que Dios me ha dado, aunque lo puedo yo ver personal, pero lo veo muy amplio. Muy amplio. Porque cuando Dios te ve a ti, ve tu casa. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, sorprendentemente Dios llama a padres o a aquel que figura como sacerdote en casa para bendecir a toda su familia. Usted es responsable de tomar su llamado como sacerdote o como cabeza. Es interesante que la Biblia habla de otro padre que tomó otra posición en contra de Dios y del hombre de Dios. Ese hombre de Dios fue Moisés. Y sabe, dice la Biblia, cuando estaba en el desierto, una familia entera con dos clanes más se levantaron en contra de Moisés. Era la familia de Coré. Estaban con una rebelión. No guardaron los estatutos, no guardaron, escucha, en obediencia a lo que Dios quería hacer con el pueblo, la forma como Dios quería mostrarse, la estrategia como Dios quería usar el hombre de Dios, pero ellos se rebelaron. Ahora, sorprendentemente, volviendo al principio, cuando Dios quiere o quiso liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y cuando Dios le dice a Moisés, dile a ellos que coman el cordero en familia, para que el ángel de la muerte no entre a su casa, ¿sabe? La familia de Coré también participó de ese cordero. ¿Alguien me está escuchando? Datán, la familia de Datán también participó del cordero. Gente que después en la Biblia, más adelante en el desierto, se portaron mal. Por eso usted decide abrazar el pacto o rechazarlo. Pero mientras que Coré participó de la cena o del cordero, mientras que Coré se portó bien, mientras Coré obedeció a Moisés, mientras Coré escuchó que Moisés ordenó salir de Egipto al desierto, mientras él lo hizo, todo iba bien en él y en su casa. ¿Alguien me está escuchando? Pero cuando él salió de esas normativas, por decirlo así, y se levantó en rebeldía, entonces vino juicio contra él. Todos conocemos la historia. La tierra se abre y cae él y toda su casa. ¿Alguien me está escuchando? Por eso dile al vecino que tiene el salado, tú eres la garantía de tu casa. Hay un misterio en la Santa Cena. ¿Ya ustedes lo tienen? Hay un misterio. O en el partimiento del pan, como dice también las Escrituras. Cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, cuando participamos de la cena del Señor, operamos en el principio de permanencia en Cristo. Coré y su casa no permanecieron, quiero que me entiendan, en Cristo. No permanecieron en el cordero o en los beneficios del cordero. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. Pero cuando tú participas de la cena del Señor, usted opera en un principio de permanencia en Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. En Juan capítulo 6 verso 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, y tú en él, y yo en él, y él en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí.
Yo no sé si usted está leyendo esto, escuchando esto por revelación. Él también vivirá. Vivirá. Yo declaro vida y vida en abundancia. Yo declaro vida en el nombre de Jesús. Hay un misterio en la cena del Señor. Yo he visto milagros. Yo he visto como hombres y personas enfermas ahí postrada en la cama. Cuando alguien se dispone a dar la cena del Señor, esa persona, viene una fuerza, viene una vida, viene salud, viene un enriquecimiento en su cuerpo. Y dice en la Biblia: el que permanece en mí, el que come mi carne, él también vivirá por mí. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy usted va a participar de esa cena o de ese cuerpo, y usted recibirá la vida de Cristo. Usted se le multiplicará los años en el nombre de Jesús. Largura de días para usted. Pero no solamente eso, sino que usted será sano en el nombre de Cristo. Aleluya. El partimiento del pan o la cena del Señor no solamente operamos en ese principio de permanencia, sino que fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra mente, fortalece nuestras almas, fortalece nuestro carácter. Por supuesto, fortalece tu cuerpo. Nunca más tendremos hambre espiritual. Nunca más. No estaremos en esa sensación de vacío interior. Hay gente que dice: es que yo me siento sola. Te voy a recomendar algo. Métete a tu casa, entra en oración, y tú misma o tú mismo participa de la santa cena del Señor. Es que mi marido me dejó y andas con guayabo. Ya tiene como 4 años con ese guayabo. ¿Quiere que te recomiende o que te dé un consejo? Aprovecha esta cena del Señor. Porque cuando participa en esta cena del Señor, escucha, no habrá más vacío en ti. Porque Jesús es aquel que todo lo llena en todo. No puede haber más vacío. Yo en Cristo y Cristo en mí. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Es que mi novia me cortó las patas. Pues que te la haya cortado, pero con la cena del Señor tu alma se restaura. Tu sentimiento se fortalece. Es que tengo anemia espiritual. Participa de la Santa Cena. A eso yo llamo comer la Santa Cena con discernimiento. No tendrá más hambre espiritual. No tendrá más anemia. El partimiento del pan nos fortalece espiritualmente y nos libra de caer en sequías espirituales, en desiertos espirituales, porque estás en comunión con el Hijo y con el Padre. Gloria a Dios. En otras palabras, no te vas a secar jamás. Yo dije que no te va a secar jamás. Aleluya. No vas a tener esa alma seca. No vas a tener esos sentimientos secos. A los amargados, a los enlutados, les recomiendo algo: participen de la Santa Cena. Oh Señor. En otras palabras, los beneficios o el misterio de esa Santa Cena nos libera de la pobreza espiritual. Aleluya. Toda flojera y toda pereza espiritual se va de ti en el nombre de Jesús. Cuando participamos de la cena del Señor, operamos en comunión con todos nuestros hermanos. Hechos capítulo 2 verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Ahora, si esto sucede en la iglesia primitiva, ¿por qué no creer que esto puede suceder en tu casa con tus propios hermanos? Oh, no me están entendiendo. La revelación o el comer con discernimiento la cena del Señor va a producir en ti algo especial. Va a producir una gracia. Va a producir una comunión con tus hermanos. Si en el libro de los Hechos había una santa comunión, había una comunión con el hermano y con el otro, ¿por qué no creer de que esto también puede ocurrir en nuestros hogares? Porque estaban familias enteras en el libro de los Hechos sirviéndole a Dios. Estaban familias enteras reconciliadas con Cristo y le servían a Dios. Y también se incluye esa comunión con su hermano de fe, también se incluye la comunión con su hermano de sangre. ¿Alguien me está escuchando? Entonces todo esto es por fe. Quizá no has tenido la revelación de cómo tratar bien a tu casa o de cómo convivir con tus hermanos. Pero en el nombre de Jesús, cuando participes de la cena del Señor, vendrá una gracia, vendrá una sabiduría, vendrá una palabra, vendrá otro rostro espiritual que quizá ellos comenzarán a captar en ti. Ellos verán un espíritu diferente porque hace tiempo operabas con tu propio espíritu, con tu propio carácter, pero ahora participa de la cena del Señor. Ahora tienes revelación que no eres tú, sino Cristo en ti. Y a ese Cristo que está en ti comenzará a reflejar algo en tu casa. Comenzará a reflejar una gracia, un espíritu, una armonía. Y aquellas familias que te odiaron, aquellas familias que te miraron mal, comenzará a ver en tu rostro algo diferente, algo que ellos jamás habían percibido. Ellos comenzarán a oírte palabras que entrará a su corazón, moverá sus sentimientos. ¿Sabe para qué? Para que tú lo conquistes para Cristo, para que el reino de Dios venga y se establezca en tu casa. Algo misterioso, algo grande vendrá sobre ti en el momento que participe de la cena del Señor. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Y tú te preguntas, ¿y por qué? Porque antes no tenía la comunión que ahora tiene. Porque antes ellos no veían a ese Cristo que ahora ven en ti. Crea que al participar habrá comunión en tu casa. Yo dije, habrá comunión en tu casa. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se van los pleitos, se van las contiendas, se van las rencillas, mujer, en tu casa, en el nombre de Jesús. Esto es por fe. Esto es por fe. Aleluya. Me gusta esto. Perseverando. O sea que ellos se esforzaban. No era que bueno, ya cumplí, ya tomé la Santa Cena, que no, y Dios hace lo demás. No, tienes que perseverar. Tienes que acercarte. Tienes que cambiar, tienes que buscar, tienes que poner de tu parte, tienes que poner la otra mejilla, tienes que buscar cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, no estaban separados, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor, me gusta esto, con todo el pueblo. Alguien que tiene comunión con Cristo tiene favor en su casa y con todo el pueblo. Alguien que no tiene comunión siempre estará aislado, siempre será una isla en medio de un mar de personas. Por eso no necesito tener o ser tan espiritual para darme cuenta de la gente que no tiene comunión con el Señor. Son gente aislada, son gente vacías, son gente que no tiene comunión ni con ellos mismos, porque están enojados con ellos mismos también. Alabando a Dios, teniendo, o sea, aquel que tiene comunión con Cristo alaba, tiene gozo, se va la tristeza, se va el dolor. Diga, se va, se va, se va, se va, se va. Se va el dolor, se va el luto. ¿Quién no quiere estar en una casa así? ¿Quién no quiere ser miembro de una iglesia así? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Y usted me preguntará hoy, pastor, pero ¿cómo tengo que tomar la Santa Cena? Yo te voy a responder con revelación. Gloria a Dios. Dice las Escrituras. Gracias, Jesús. De manera, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Le oraba al Señor, amplíame más esto, porque llegará un momento que Dios pasará de ser padre a juez y vendrá un juicio. Y Dios te va a decir, pero ¿qué hiciste con lo que yo te di? Te di la sangre de mi hijo y no la supiste aplicar en tu casa. El pueblo de Israel aplicaba en las ventanas y en las puertas, y participaban o comían el cordero en familia. Y el Señor me decía que el juicio vendrá para todos aquellos que teniendo la sangre no la supieron aplicar, que teniendo las herramientas, las armas, no la usaron como debían ser usadas. Somos deudores de lo que Dios nos ha dado, de los talentos, de los dones. Somos deudores de Dios. Por eso, padre de familia, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, por nuestra casa, por nuestra familia. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por años hemos dicho que debemos participar dignamente, santa, íntegramente. Pero se nos olvida que la falta de discernimiento de la sangre, del pan o del cuerpo también trae juicio. ¿Alguien me está escuchando? ¿Ok? No estoy en contra de que usted pueda santo, y alguien dirá, pero ¿cómo voy a ser santo si soy pecador? Ahí está el discernimiento. Échale mano a la sangre, porque la Biblia dice en Pedro que Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. Así que el discernimiento está, aunque usted sea pecador, en arrepentirse, en confesar sus pecados, en que se examine y se arrepienta
y declare o le echa mano a la sangre de Cristo y se limpie de una vez por todas de sus pecados. Termino con esto. Por tanto, que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que el sacrificio, escucha bien, esto también era lo que iba a ocurrirle a él, a Jesús, en la cruz del Calvario. Ok, crucificado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en Isaías 53 verso 4 y llevó nuestros pecados. Fuimos sanados por las heridas de Cristo. Usted y yo somos sanados. ¿Alguien dice amén a eso? Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. Así que cuando yo como, esta es mi fe, no sé la suya. Así que cuando yo como del pan y bebo del vino, yo estoy anunciando el sacrificio, la muerte que hizo Jesús por mí. Yo le anuncio a cualquier plan de Satanás que Satanás haya preparado contra mí. Yo les anuncio a toda enfermedad que Satanás ha querido enviar a mi cuerpo. Oh, yo no sé tú. Que Cristo murió y llevó todas mis enfermedades y la crucificó en un madero. Yo anuncio la muerte de Jesús. La anuncio en un mundo espiritual y la anuncio en un mundo natural. La anuncio diciéndole a Dios: he aceptado el sacrificio de tu Hijo. Ya no soy pecador. Ya estoy justificado por fe. Ya no me caerá tu justo juicio sobre mí, porque le ha caído a tu Hijo. Un hijo que tipifica el cordero que quita el pecado del mundo. Anuncio al diablo: no tiene potestad contra mí. Ni tu maldición, ni tus enfermedades, ni toda escoria que viene, que me envíe a mí, llegará en el nombre de Jesús. Le anuncio a un mundo que está falto de amor y de comunión. Le anuncio a la gente: yo he decidido tener comunión con mi Dios. Cada vez que participo del pan y de la sangre, le anuncio a la gente: estoy apartado. Vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Cada vez que como y participo del pan y de la sangre, le digo a este sistema: soy un hijo de Dios y estoy en comunión con Él. Aunque ande en esta tierra, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y aunque Venezuela esté como esté, yo creo en los beneficios de este pacto, que me bendice a mí y bendice toda mi casa. La comunión que tengo con Dios bendice a Jesuel y Charif, bendice a mi esposa, bendice a las hijas de mi esposa. La comunión que tengo con Dios bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Te bendice a ti como hijo
Dios le promete a Abraham: y serán benditas toda la familia de la tierra. Así que yo te invito, sacerdote de Dios, mujer de Dios, joven, a que te pongas de pie. Oh Jesús.